Muy buenos días, señores estudiantes. Bien, antes que nada, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Sí, las cosas no andan muy bien, que digamos, el último práctico ha sido un verdadero, disculpen, desastre. Desastre realmente. Se han encontrado de todo. Una sustitución de persona, se ha encontrado 2 copias infragantes, bueno, etcétera, etcétera. Y como pueden ver de las notas, señores, realmente impresionante. Bueno, como nada está perdido, primero vamos a dedicar a hacer un verdadero repaso para los próximos exámenes, a ver dónde están los problemas. Cualquier duda o consulta, por favor, vamos a compartir. Bien, veamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente, señores. Les voy a mostrar este programa. Ok. Algo muy parecido, un poquito más complejo del práctico que ustedes han hecho. El programa emite primero un mensaje, dice programa para calcular la expresión A más B multiplicado por C. ¿Ok? Y va a solicitar al usuario Bien, voy a ingresar de nuevo para que sea más claro. Ok. Me voy a ubicar en el directorio. Ya, ese es el programa. Ok, entonces emite este mensaje, programa para calcular la expresión, y luego solicita al usuario que vaya ingresando los valores de las variables A, B y C. Por ejemplo, el usuario ingresa 10, le solicita ingresar el valor de B, y luego, obviamente, el último valor. Bien, el programa, en primer lugar, despliega los valores ingresados por el usuario en una sola línea. Le dice usted ingresado A igual a 10, B igual a 20 y C igual a 3. Y luego dice el cálculo de la expresión D es igual a 900. 10 más 20 son 30 por 30, está bien, 900. ¿Ok? Bien, para hacer eso, para tener un programa bastante completo y poder repasar, vamos a hacer que el programa llame a una subrutina. Le vamos a pasar estos 3 parámetros por valor, igual que en su práctico. Y la subrutina va a devolver, obviamente, un solo valor, que es el resultado del cálculo de la expresión. Bien, veamos entonces cómo sería el programa. No me gusta mostrar programa ya hecho porque no se esfuerzan, se quedan mirando y quedamos en lo mismo. Bueno, de todas formas. Bien, veamos entonces lo siguiente.
¿Cuántos mensajes tenemos que definir en el programa? 5. 5. ¿Alguna otra respuesta? 6. 6. A ver, vamos a contar. Ya 6, estamos próximos. 1. Una línea. Un mensaje. Otra línea. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tenemos que definir 7 mensajes. A ver, ¿cuáles serían? Ok, los mensajes entonces serían. Primero, mensaje 0, lo que sea. Saltamos una línea, como ven ustedes acá, hay un salto de línea acá. Antes de desplegar el primer mensaje. Bueno, entonces tenemos el primer mensaje. Programa para calcular la expresión. Luego tenemos un segundo mensaje que viene a ser, digamos, el subrayado. Vamos a mostrar, vamos a desplegar este mensaje que en realidad viene a ser una línea de subrayado. Ok, ya van 2 y luego entonces hemos definido este mensaje, este de acá, y ahora, bueno, esto serían entonces, voy a saltar una línea como ven antes de preguntar, ingresar número A, ingresar número B, ingresar número C. Nos vamos a mantener en la misma línea. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que mostrar. ¿Se acuerdan que yo les dejé cuando habíamos visto la suma, un programa que solicitaba ingresar 2 números, ¿sí? Se llamaba una subrutina y simplemente realizaba la suma de esos 2 números y devolvía el resultado. Y les dije y les mostré en la pantalla y les dije completen el programa donde decía la suma de 10 y de 20 es 30. Seguramente nadie lo ha hecho. Ok, bueno, acá tenemos algo parecido. Voy a desplegar en una sola línea los datos ingresados por el usuario. Entonces vamos a definir este mensaje. A igual. Acá vamos a desplegar. B. Acá puedo dejar una línea, un tab, lo que sea, porque esto se va a respetar en la pantalla tal como está acá. C. Con su respectivo formato. Por último, el último mensaje que vendría a ser cálculo de la expresión igual y acá está. Bien, hasta ahí estamos. ¿Cuántas variables no inicializadas tenemos que declarar en el programa? 4. 4, perfecto. 4. Obviamente son 4 y acá lo tenemos. Vamos a suponer, no suponer, vamos a trabajar con enteros de 64, ¿ok? Y acá tenemos entonces las 4. Obviamente tengo que reservar lo que llamamos la variable A y le reservamos a nivel de 4.
Hemos dicho voy a trabajar a nivel de quad word de 64. Entonces, acá se va a almacenar el valor que va a ingresar el usuario, variable A, variable B, variable C, y luego, obviamente, donde vamos a almacenar el resultado una vez calculada esta expresión. Entonces son 4. Ahora, una observación, no sé en este grupo o en otro, bueno, lo mismo. Tengan cuidado con la definición de datos. Parece que algunos estudiantes el tipo de datos byte, word, doble o quad es lo mismo. ¿Okay? Si yo acá he definido, qué sé yo, como en su práctico, una variable a nivel de word, algunos definen acá a nivel de word y acá tranquilamente lo definen a nivel de byte. Señores, tengan cuidado en esto. Por ejemplo, si yo defino a nivel de Word, ¿sí? Y hago un programa donde copio en esta variable una variable de tamaño doble Word de 64 bits, el assembler no se va a hacer ningún problema y en A va a tomar 8 bytes, 64 bits y va a almacenar el valor, por más que yo le haya dicho a nivel de Word. Pero ¿qué pasa si luego me viene en B, copio una variable de 64? Ya se han dado cuenta lo que pasa, ¿no? Esto me lo va a truncar. Porque después de estos 4 bytes, empieza la otra variable. Entonces yo acá había almacenado 8 bytes, acá me va a truncar, me va a dejar solamente los 4 porque he reservado un espacio para 4 y a continuación me almacena. Entonces, señor, esto no está de adorno. Parece que fuera de adorno, no. Y en algunos casos, algunos estudiantes, no todos obviamente, le ponen cualquier cosa. Entonces tengan cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar ahora el programa ¿sí? Bien, primero que dice el programa, bueno, muy fácil. El programa va a desplegar 3 mensajes, uno seguido de otro. El primer mensaje, después el otro mensaje va a subrayar y luego ingresar. Y el cursor se queda. Bueno, eso ya lo hemos hecho cuántas veces. Despliego el primer mensaje, mensaje 0. Antes salto una línea. Bien. Ya sabemos, lo hemos hecho tantas veces, un solo parámetro por referencia, llamo a printf y ya está. Luego a continuación le paso siempre por referencia el segundo mensaje que voy a desplegar, que lo he llamado 00. Podríamos formar también un menucito. Okay. Igual print. Okay. Luego, tercer mensaje. Vamos a mostrar al usuario ingresar número A. Bueno, acá lo tenemos. Y luego, ahora sí, vamos a capturar el primer dato. Para esto ya lo vimos, el scanf requiere 2 parámetros. Primero el formato en RCX y el segundo, siempre por referencia, páseme la dirección de la variable donde voy a almacenar el número, que viene de la dirección, viene a ser el nombre de la variable A y llama scan. Ahora cuidado acá, señores. Si yo voy a introducir por teclado datos de 64, como en este caso,
tengo que poner el formato correcto. En este caso, LL. Este LL significa long, porque si yo le saco esto de acá, yo puedo capturar solamente enteros de 32 bits. Y si le pongo house, puedo capturar por teclado datos de, por ejemplo, en su práctico de 16, aunque no usábamos el formato porque los datos ya estaban definidos en. Entonces, cuidado también con los formatos de captura, señor. Si vamos a trabajar con 64, entonces. Bien, y lo demás es bastante repetitivo. Pueden copiar esto y cambiar solamente el 1 al 2 y en vez del A al B. En inmediato lo mismo. O sea que capturamos estos 3 mensajes. Ahí está. Scanf. Me aparece el otro print. Bien, habremos llegado hasta ese momento. Ahora, ¿qué tiene que hacer el programa? Dijimos, este programa va a llamar a una subrutina que se va a encargar de calcular la expresión. En C++, por ejemplo, si la función, la subrutina la llamaríamos calcular, este sería el paso de parámetro. El valor, obviamente las variables A y B deben estar con sus valores definidas. Y este sería la definición o el prototipo de la función. La función recibe 3 parámetros. ¿Con qué tipo de datos? Bueno, en este caso no sería nuestro caso, porque acá estoy con 32, sería acá long, habría que ponerle en vez de int. Bueno. Y devuelve también en este caso el mismo tipo de datos, ¿no? Bien, entonces nuestro programa tiene que pasar los parámetros a la función, a la subrutina. Bien, respetando obviamente. Son 3 parámetros de izquierda a derecha. Entonces, primer parámetro en RCX, valor de A, por valor hemos dicho, valor de B en RDX, valor de C en R8, ya están los 3 parámetros, no hay más que pasarle, son 3 parámetros, y llamamos a la función calcular. Vamos a calcular. Muy sencilla. ¿Cuál es el trabajo de la función? Tiene que calcular entonces en base a los parámetros que recibió en estos registros A, B y C, ¿no es cierto? Entonces, primero voy a copiar el primer parámetro A, donde lo encuentra la función en RCX. Lo vamos a copiar en RAX. ¿Por qué? Bueno, esto lo hago porque la función debe devolver el resultado, dejarlo en RAX, ¿no? Por la convención que conocemos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando llamamos a la función stringlen para que me devuelva el número de caracteres? Y han visto cómo la función lo deja en el registro RAX, respetando. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Ok, entonces en RCX tengo el primer parámetro, el valor de A, luego le sumo el valor de B que está en el registro RDX.
Y luego, como el resultado debe ser del mismo tamaño, puedo usar el IMUL de 2 operando. Multiplique lo que hay en RAX por R8 y el resultado queda. Ya la subrutina completó su trabajo. Okay. Cuando regresemos, obviamente vamos a regresar después de la llamada. El programa sabe que la subrutina le ha dejado, perdón, el programa que llamó a la subrutina, a la función, le ha dejado el resultado en RAX y en este caso lo almacena en la variable de memoria llamada D. Ok. Ahora, ¿qué nos queda? Mostrar los resultados. Primero voy a desplegar una línea mostrando los 3 datos ingresados por el usuario. Fíjense, señores, cuán flexible es la función printf. Printf puede recibir n parámetros. En este caso, para desplegar esta línea, ¿cuántos parámetros tendría que recibir printf? 3. Nadie. Se ve que el ejercicio que les dejé, obviamente, no lo han hecho. 4 parámetros. 4 parámetros, sí, señor. Tengo que pasarle, obviamente, el mensaje. Tengo que pasarle el valor que me va a mostrar acá. El valor que me va a mostrar acá y el valor que me va a mostrar acá. ¿Cómo se hace eso? Nada de difícil. Ahí está. Primer parámetro en RC. Segundo parámetro de izquierda a derecha me va a mostrar el valor de A. Acuérdense que lo que capturamos está en la variable A. Luego el valor de B y luego el valor de C. En este orden. Fíjense que en este caso habríamos usado los 4 registros. Si tuviera un quinto parámetro, lo vamos a ver dentro de un momento, tendría que usar el stack. Ok, entonces, pero en este caso son solo 4 en este orden. ¿Sí? Paso, y luego llamo a print. Y printf me va a mostrar el mensaje A con su valor, B con su valor, C con su valor. Y así podríamos que me imprima 20 valores, lo puede hacer printf. Si obviamente le pasamos los parámetros. Y por último, tengo que mostrar este último mensaje. Okay. Bueno, este es más sencillo, ya lo hemos hecho en clase también, es un solo parámetro. Cálculo la expresión, un solo parámetro. Bueno, acá lo tenemos, mensaje 5, y pasamos un solo parámetro que está en D, obviamente, el resultado. Y llamamos a printf y ya. Ok, ¿está claro, señores? ¿Alguna duda con esto? Yo creo que más o menos completamos prácticamente lo que puede tener un programa, puede tener un menú. Podemos solicitar al usuario ingresar cualquier tipo de datos entero o otro tipo de datos que lo hemos visto, que son los strings, las cadenas. Podemos mostrar lo que hemos capturado o mostrar un proceso que ha realizado el programa. Usted en el práctico, esto estaba definido, no había que ingresar todavía nada por teclado, había que mostrar simplemente un resultado.
Bien, ahora, señores, vamos a ver lo siguiente. Disculpe, doctor, una pregunta. Dígame. Las variables ABC están en formato de long decimal, ¿no? Y al momento de mostrar el mensaje, usted solo define Sí, decimal. gracias. Pues tiene toda la razón. Algún error acá tendría que ser para hacer exacto. Esto debe haber quedado de un anterior. Muy bien, señor, excelente. Eso sería lo correcto, donde todo está en long. Sí, acá y acá. Sí, está bien. Ok. Ahora, señor, esto no va a ingresar en el curso, pero para que tengan una idea. Lo que nosotros hemos hecho ahora es, desde un programa en Assembler, usar funciones de la librería estándar de C, donde nosotros no programamos ni una línea de esas funciones desde su rutina, pero sí para usarla tenemos que conocer cómo pasarle los parámetros. Hemos usado las siguientes funciones: printf, scanf, gets, ¿sí? strlen. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchísimas, son cientos y cientos de funciones. Ok, ahora vamos a hacer lo contrario. Esto es lo que se hace en la realidad, en la práctica. Al día de hoy, obviamente, no se desarrolla todo un sistema en Assembler. Es muy pesado, muy moroso. ¿Sí? Hay buenos compiladores, ¿sí?, que nos hacen el trabajo, aunque no siempre optimizan. ¿Ustedes utilizan optimización en los compiladores? ¿Nunca han usado optimización en los compiladores? GCC tiene 3 niveles de optimización. Bueno, si ustedes utilizan, le ponen O0, bueno, es el que usamos, no es necesario ponerle, es el nivel más bajo, pero yo puedo decirle el nivel de optimización 1. Va a tratar de disminuir, ¿sí?, el número de instrucciones que va a usar, y se llega a una optimización de nivel 3. Bueno, no es parte del curso, pero lo que significa es que no siempre los compiladores, aunque son muy eficientes, no siempre generan el código de máquina más optimizado. Bueno, no vamos a entrar porque no es parte. Ya, lo que quiero decirle es lo siguiente. Ahora vamos a hacer lo contrario. Decíamos que en la práctica esto a veces se hace. Vamos a desarrollar un programa en lenguaje de alto nivel, en C, por ejemplo, y vamos a llamar a una función. Pero esa función es muy crítica para nuestra aplicación, sumamente crítica. Entonces la vamos a desarrollar en Assembler. En Assembler tenemos un control absoluto sobre todos los recursos del computador, del procesador, ¿sí?, y lo podemos optimizar al máximo, sobre todo si estamos en el software de embebidos, donde hay poca memoria, por ejemplo, etcétera. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde un programa escrito en C, vamos a llamar una función. Y esa función la vamos a escribir en C. Y vamos a generar un solo ejecutable. El programa, obviamente, que voy a mostrar es muy sencillo. Aquí está. Bueno, ya saben, incluir estándar input-output. Ahí se encuentran las funciones printf y scanf de input-output. Okay. Vamos a la función principal. Voy a definir, no lo voy a capturar por teclado, se lo dejo a los que quieran que lo hagan, captúrenlo por teclado. Vamos a definir 3 variables ABC a nivel de 32, doble, con estos valores. Y vamos a llamar a una función, que vamos a llamar calcsum, donde le vamos a pasar 3 parámetros. Por valor, porque si yo le pusiera
Esto de acá sería por referencia. ¿Y qué tiene que hacer? Y acá definimos una variable sum donde la función me va a devolver en esta variable la suma de A más B más C. Y me devuelve también un mismo tipo de datos que es entero de 32. Pero esta función, esta subrutina, no la voy a escribir en C. Voy a hacer en otro file, la voy a programar en Assembly. Ahora ustedes ven acá por qué hay el ABI, por qué existen las convenciones. ¿Por qué? Porque yo sé que esta función me va a pasar los parámetros. El primero de izquierda a derecha lo voy a encontrar en qué registro. En el registro SX, bueno, de 32, ¿no? B de X, C en R8D. Y entonces, bueno, la subrutina es muy sencilla. Se llama count_sum. El primer parámetro está en SX, lo paso a EAX. Sumo el segundo parámetro que está en EDX, B. Sumo el tercer parámetro que está en R8D. Ya, esto, entonces está programado en Assembly. Una cosita más. Global. ¿Qué significa global? Bueno, ya lo saben. Significa esta función. Por ejemplo, ustedes han visto lo que son las DDL, ¿no? Son funciones que yo las puedo llamar, ok, Windows. Okay. Esto es parecido. Esta función, esta subrutina, la hago global. ¿Qué significa? Que cualquier programa puede hacer uso de mi subrutina. ¿Ok? Entonces le pongo global. En este caso, esta función, está llamando a esta función. ¿Ok? Bien, una vez que regresa, entonces la subrutina habrá hecho su trabajo, habrá hecho la suma y luego imprimo. Fíjense que parecido a lo que hacemos, imprima A. En este caso uso solamente porcentaje D porque estoy en 32, salto de línea, imprima B, imprima C. Eso. Bien, si corremos este programa, tendría que devolverme el resultado. Me voy a ubicar en el directorio, creo que se llama C++. Sí, y el programa entonces se llama creo que sí. Ahí está. A10, B20, C30, suma 60. Acá lo tenemos. Print F, A, imprime el valor de A, 10, salto de línea, B, C, I, suma, donde se acuerdan que la función que me devolvió lo almacenamos en la variable. Bien, esto para que tengan una idea. Ahora, ¿cómo se hace para crear un solo ejecutable? Lo mismo que pasa cuando ustedes en un programa usan librerías que están en... Ok. Entonces yo tengo dos programas. Uno con extensión .s, que es escrito en C, y otro
con extensión .sm, que es la función. Bien, lo que hago es primero tomo la subrutina, ¿ok? Tomo la subrutina y creo el objeto de esa subrutina. Y esto ya lo sabemos hacer, lo que hacemos siempre. Créeme un file de 64, formato Windows. A partir de este programa, créeme, esto es lo que hacemos siempre, créeme el objeto. Bueno, esto no es obligatorio, pero si quieren también le puedo poner un listado del objeto que ha creado. Ahora, llamo al compilador de GCC, en este caso el 64, esto es lo mismo, y le digo, créeme el ejecutable a partir del programa en C, y además tengo que darle, ¿sí?, la función, la subrutina, obviamente en Object, en 0 y 1, y el compilador se va a encargar de llamar, o sea, para eso el compilador va a enlazar estos dos programas y va a crear un solo ejecutable. A pesar de que hemos escrito en dos files diferentes, uno en C y otro en C. El programa se llamó CalZoom y justamente lo estoy ejecutando como CalZoom. Bien, entonces ya ustedes se dan cuenta cómo a partir de un lenguaje de alto nivel se podrían llamar o se pueden llamar funciones. Y esas funciones, si las quiero optimizar por cualquier cosa, puedo escribirlas no en un lenguaje de alto nivel, sino en C. No les voy a pedir esto, obviamente, pero sí deben tener ustedes una idea. Sí, supongo que ya la tienen. Ok, y para finalizar, señores, también no les voy a pedir esto, pero ¿cómo se hace para pasar más de 4 parámetros? Por ejemplo, supónganse que yo hago un programa y esta es una línea en C. Ok, una línea en C. Llamo a una función que se llama suma y le paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Están en modo inmediato por valor, obviamente. ¿Cómo hago para pasar a la subrutina estos 6 parámetros? ¿Por qué? Bueno, porque acá me dice, siempre hemos trabajado máximo con 4 y entonces usábamos los 4 máximos, estos 4 registros. Los que usan Linux, si alguien usa Linux ya quiere desarrollar programas, la convención de Linux no es la misma que la de Microsoft, tanto para cambiar las cosas, ¿sí? En Linux, los primeros 6 parámetros se pasan a través de registros. Y antes de esto están los registros RDI, RSI y estos son iguales. Bien, los demás, bueno, nosotros estamos bajo Windows, entonces podemos usar solamente estos 4 y los demás, como dice acá, los demás argumentos se pasan bien. Pero de derecha a izquierda. De forma que al leerlo, lo leamos en el orden inverso. Entonces, ¿cómo se haría esto? Bueno, vamos a hacer un programa, se llama, creo, 6 parámetros. Vamos a cambiar. Subrutinas. Creo que se llama
Ok, se llama 6 parámetros el programa. Ok, ahí está, señores. Simplemente me muestra la suma de esos 6 parámetros y es 210. A ver, esto es un poquito más complicado, simplemente para que tengan una idea, no les voy a preguntar esto. Bueno, aquí está, señores, la suma que acabamos de ver, el mensaje suma. Vamos a trabajar con datos de 64. Bueno, entonces el paso de parámetro lo vamos a pasar en modo inmediato, igual que esto. Bueno, esto ya tendríamos que saberlo. El primero de derecha a izquierda. El primero en RCX, el segundo en RDX, el tercero en R8 y el cuarto en R8. Y se me acabaron los registros. Okay. Entonces, la convención me dice que si usted va a pasar más de 6 parámetros, los restantes los pase al stack. Pero me faltan pasar estos 2 parámetros para que la pueda usar la función. Entonces, de derecha a izquierda, primero paso 60 y luego paso 50, porque al hacer un pop, primero voy a obtener el 50, o sea, en este orden. Y luego el 60. Y aquí está el paso. Bueno, esto lo saben, paso de parámetro. Ahora, esto sería interesante verlo en el de Google. Ok, sí, tocó 6 parámetros de este programa. Bien, como siempre, nos ubicaremos acá. Ahí está el paso de parámetros de modo inmediato. Y acá, señores, como ustedes saben, acá esta ventanita me está mostrando justamente el paso de parámetros para que lo tengamos siempre a la vista. El primero en RCX, segundo en RDX, y luego me aparece sí, sí. Esto que vamos a ver a continuación. Ya no están en los registros, sino están en el stack. Bueno, veamos entonces, primer parámetro, esto ya lo sabemos, ahí está 10, obviamente el mismo registro, 10, 20, 30, 40, ok. Ahora tenemos que ir al stack. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el push del 60, ahí está. Y el push del 50. Entonces ahí están los 6 parámetros, 4 en los registros, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Por eso printf es tan flexible, señores. Yo podría pasar todavía mucho, bueno, siempre que no sobrepase el stack. Podría pasar todavía muchísimos más parámetros. Para eso se usa el stack. Ok, ahora hacemos lo siguiente. Vamos a llamar a la subrutina y en este caso, como hacemos uso del stack, tengo que reservarle mínimamente los 4 argumentos. Antes, cuando pasábamos solo los registros, fíjense si aquí paso el puntero sobre el call, se me abre una ventanita y me muestra cómo ha sido programado la función, la subrutina. ¿La ven la subrutina? Termina en red. Ahorita la vamos a ver. Bien, entonces veamos cómo evoluciona el stack. Reservamos 1, 2, 3,
4 espacios, hemos dicho. Llamamos al call. Y no va. Ahora, esto es un poquito más complicada, la subrutina. Esa es la subrutina. Cuando usamos el stack, se tiene que definir lo que es un prólogo y un epílogo antes del cuerpo de la subrutina. ¿En qué consiste el prólogo? Vamos a ver. Siempre es el mismo el prólogo, o sea, no cambia. Primero, ahora sí vamos a hacer uso de este registro. Este registro, ¿se acuerdan? Deben saberlo, es el base pointer. ¿No es cierto? Es el base pointer, es este registro de acá. Ok, lo que hace el prólogo es guarda la dirección de el base pointer en la pila, porque acá lo va a recuperar. ¿Okay? ¿Y por qué guardamos? Porque acá le vamos a cambiar su valor. El puntero de pila ahorita, ¿dónde está apuntando ahorita? Está apuntando a la 20. El RCP lo vamos a copiar al RBP. Eso es lo que va a hacer, perdón, eso es lo que va a hacer entonces esta instrucción. Luego, igual que antes, le reservamos el shadow space. Ok, ¿qué tenemos acá? En realidad tenemos dos punteros, porque van a tener el mismo valor, que ambos apuntan al tope del stack de la pila, ¿no es cierto? Ahora, empecemos la suma. Bueno, sabemos que el primero está en RCX, lo voy a copiar en RAX, adicionamos el segundo en RDX, el 20 que está en RDX, el dato que está en R8, el dato que está en R9. Ahora, ¿cómo se recupera lo que hemos metido en el stack? Acuérdense que en el stack están estos dos parámetros y hay que recuperar. ¿No? Estos dos parámetros no están en los registros como en este caso. ¿Cómo se recupera? Se recupera de esta forma. Modo, bueno, esto lo saben, modo indirecto por registro. Vaya donde apunta el contenido de RP, le suma 48. ¿Por qué 48? A ver, veamos. Ahora, ¿por qué se usa el RBP y no el RCP? Lo que pasa es que cuando se está ejecutando, no vamos a entrar más, se está ejecutando una función, puede haber variables locales, ¿sí? Y el RCP puede estar cambiando a medida que se va ejecutando la función, ¿sí? Entonces es un poco difícil referenciar parámetros que están en lugares fijos. Para eso se usa este registro, el RBP. Una vez que nosotros le hemos copiado al RPL, este valor no cambia durante todo el tiempo que se está ejecutando la función. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale en este caso? Vamos a entrar entonces a la subrutina. Lo primero que dijimos es almacenar el valor actual del RP. Bueno, en este caso está en 0, pero si tiene un recursivo o cosa por el estilo, este valor no siempre va a estar en 0. De todas formas, en este caso está en 0, lo salvamos. Ahí está. Ningún misterio, hemos hecho un push. ¿Dónde está el tope? En la 18. Este valor lo copio acá. Tengo dos punteros
En realidad hay dos punteros a la misma dirección. El RCP, cuya función es siempre esa, de apuntar al tope. Okay. Ahora le reservamos igual espacio para 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos sumando. Primer parámetro en RCX, 10. Sumamos 20. Sumamos 30. Sumamos 40. Ahora fíjense, como el RBP está fijo, bueno, sí, fíjense que en este caso el RCP me ha variado. Está en la F8, mientras que el RP está en la 18. Entonces, si yo le sumo a la 1830, en hexa por supuesto, acá no está, bueno, si quieren lo ponemos. Si me coloca el prefijo 0x en los valores, para que esté más claro que esto tenés. Ok. Si yo le sumo a 1830 en hexa, da 58. Ok. Entonces, ok, RBP está en la 18, más 30, 48, ¿sí? Acá. ¿Han visto cómo recuperamos el 50? ¿Se acuerdan que esto lo ingresamos en el stack? 50 y 60. Lo sumamos. Y luego el segundo, el otro operando, va a estar 8 bytes más adelante, porque vamos de 8 en 8. Y vamos a recuperar este de acá. Y ya está. Tenemos la suma. Hemos recuperado los dos datos que hemos ingresado en el stack. Ahora viene el epílogo. Hay que tener cuidado porque si no escribo el epílogo se me va a colgar todo. ¿En qué consiste el epílogo? En lo contrario de estas dos instrucciones. El RBP lo vamos a copiar al RCP, que es exactamente lo contrario de esto. Entonces, si hacemos eso, fíjense por dónde anda el RBP y por dónde anda el RCP. Entonces, este valor lo voy a copiar al RCP para que me apunte acá. ¿Se acuerdan que almacenamos al inicio? Ahí está push RBP, ahora lo recuperamos. Y ahora sí, podemos volver al programa principal. Esta es la dirección de retorno a donde. ¿Sí? Acá. Ok, lo ejecutamos y volvemos. Ahora, una cosita. Generalmente nosotros acá colocamos 20 y le sumamos 20, ¿no? ¿Y por qué acá 30? ¿Por qué no 20, 20 acá? ¿Alguien? Porque hemos ingresado en la pila dos parámetros. Entonces esto hay que limpiarlo. Como antes no usábamos la pila, no habían estos dos. Y limpiábamos estos 4. Entonces ahora hay que, acá está. Bien. 20 más 8 más 8, ¿no? Dos parámetros, entonces 3. O sea, 32, que es shadow space, más 8 más 8, 16, 40. Pueden probar que si ustedes no limpian esto bien, no recuperamos la dirección de retorno y se nos cuelga el programa. En este caso, si yo le adiciono 30, fíjense que vamos a llegar acá. Ahí está.
Y retornamos al kernel 32. Y el programa. Bueno, al regresar, bueno, esto ya es sencillo. Al regresar, ¿qué hace el programa? Este de acá. Sí. Bueno, al regresar, en este caso no mostramos nada. En el otro, este de acá. Bien, ¿qué hacemos al regresar? Bueno, el resultado de la suma lo tenemos en RAX, ¿no es cierto? Obviamente en RAX, el resultado final de la suma. Bien, y esto ya saben hacerlo, señores. Lo pasamos RDX, el mensaje, en RCX. Y acá lo que decíamos hay que tener cuidado de esto. Okay. Perdón. Bueno, acá 20 y 20, estamos en printf, no hay problema. Y red final. Bueno, esto para que tengan, señores, simplemente una idea de cómo se pasan funciones, en realidad cómo Microsoft pasa funciones cuando los programas tienen más de 4 parámetros. ¿Sí? Bien, si no hay duda, pregunta, finalizamos. Nos veríamos el día lunes. Vamos a pasar a un nuevo tema. Ok, pues señor, entonces nos vemos el día lunes. Estudien, por favor, porque las cosas en el último práctico, un desastre y medio. Realmente. Bueno, voy a finalizar. Gracias. Hasta luego a todos. Finalizamos.